Buenos días o buenas tardes, ¿qué tal? Pues hoy estamos aquí con Mario y con Cristian para que nos cuenten un par de novedades con respecto a la IA y herramientas que están utilizando en el día a día. Y nada, encantados de pasar con vosotros este ratito y esperando a ver qué novedades nos traéis hoy. Tal. Buenas. Bueno, pues te veníamos a contar un par de cositas. Con todo este tema de la IA, lo que nos hemos ido dando cuenta que es súper importante el tema del contexto, ¿no? Y hemos averiguado una utilidad que le podemos dar a los submódulos de Git en esos casos en los cuales tenemos proyectos independientes y queremos poder pasar la información a estos asistentes de IA de manera efectiva, ¿no? No tener que decirle o ser muy verboso a la hora de explicarle cosas. Entonces, esto es un módulo. De alguna manera, podemos crear un repo que, que nos pueda un poco, pues, dar la posibilidad de tener al alcance los archivos para pasárselo por contexto a la IA, ¿vale? Entonces, vamos a verlo por ejemplito, que a lo mejor se entiende mejor. ¿Vale? Y te contamos historias de cómo nos ha ido en el proyecto. Voy a compartir un proyecto de prueba para que se entienda que tenemos aquí un backend y un frontend, son proyectos independientes, y esto es un repo que al final los está clonando como submódulo. Entonces, ahora mismo tenemos la capacidad de preguntarle cosas en función del frontend y del backend, que a lo mejor no sería muy sencillo si lo estuviésemos trabajando por separado. Eh, por poner un ejemplo sencillo para entender la utilidad de esto, introduje un defecto en el código que no permite hacer login ahora mismo, porque hubo un cambio de código. Entonces, lo interesante de esto es que le podemos pasar por contexto el backend y el frontend y decirle algo así como, ¿por qué no está funcionando el login en la página? El, el login del front, ¿no? Entonces podemos hacer algo así preguntándole, y como tiene todos los ficheros en contexto, de alguna manera nos va seguramente a dar pistas, ¿no? Lo más seguro es que no nos dé una solución certera desde el principio porque estamos haciéndolo muy al bruto, pero sí que nos empieza a hacer un análisis de los, la alineación del login del backend y el frontend. Ujú. Entonces ahí Vale. eso se pone a hacer un montón de cuestiones. O sea, y en este caso, por entender la estructura, o sea, estamos hablando de que es un mismo repositorio de Git, pero donde tenemos identificados distintos módulos dentro de Git, uno que es el backend y otro es el frontend, que eso Sí, lo tenemos, especificamos en el Git Modules. sí, tenemos dos proyectos por separado, dos servicios o N, los que sea, que Ujú, los desarrollamos independientemente en sus repositorios independientes. Y en este punto central, que hemos llamado Context Hub, de primera, lo que hacemos es añadimos los submódulos de los servicios que están conectados entre ellos. Al ujú, añadirlo como submódulo, pues sí, se te añade en el archivo de configuración de Git Modules y ya estaría. Simplemente es una referencia que se te descarga luego. En este caso nosotros siempre estamos en la rama main y pues actualiza la rama main constantemente de estos módulos y así sabes, tienes el contexto todo el rato de lo que necesitas. Otra vale. opción también sería de si estás en una rama concreta trabajando en una feature, puedes entrar en un módulo concreto y moverte a esa rama. Entonces tener el Ujú, contexto de esa rama de trabajo. Pero normalmente nosotros lo solemos usar con main porque es sobre todo buscar errores que están fallando o algún log que no entendemos muy bien y queremos pues que nos ayude para saber por dónde empezar. ujú, vale, 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 vale. Sí, también como a lo mejor estás desarrollando una nueva funcionalidad, toda una vertical, y realmente desde el backend como que estableces un contrato, ¿no? Y tú empiezas a desarrollar el frontend y a lo mejor pasarle toda esa información de ese contrato que tú has definido en tu API. De esta manera se la podrías pasar directamente por contexto para decirle, mira, te va a llegar la información de esta manera. Y eso te lo genera de manera más rápida la IA porque realmente tiene toda la información y a la vez no estás creando un monorepo, que a lo mejor no te gustaría tener el backend y el frontend en un mismo repositorio, sino lo tienes totalmente independiente, pues tienes este punto de encuentro, el que se contesta.
Ujú. y puedes hacerle preguntas. Entonces, aquí en el Visual Code podemos hacer cosas brutas de preguntarle esto. Eh, lo bueno que tiene el modo agente, que si volvemos a hacer la misma pregunta, ya no nos sugiere estas cuestiones de, bueno, verifica estos ficheros, sino que va a ser más proactivo a intentar solucionar el problema. Entonces vamos a volver a crear un chat, lo vamos a poner en modo agente, le pasamos el backend y el frontend. eh, y lo interesante de esto es que va a buscar por los ficheros, porque tiene la capacidad de empezar a hacer búsquedas dentro de las dos carpetas, porque las tenemos descargadas, ¿no? Ujú. Entonces, esto algunas veces, justo en este proyecto de prueba, soluciona un par de cositas que decía que eran curiosas del login y empieza a verificar todo cómo se está haciendo, ¿no? Cómo el endpoint del backend, cómo se maneja la lógica en el frontend y cómo se hace toda la integración. Claro. Una preguntita, en estos casos, el repo, aunque veamos aquí que que los submódulos están apuntando una ruta en concreto de ese repo, necesitan estar clonados en local, o sea, él se los va a traer en local y va a tener disponibles esos ficheros en local para poder trabajar con ellos y añadirlos al contexto, no es que vaya a irlo a buscar al repositorio en remoto, ¿vale? Exacto, Vale. exacto. Al final, si tienes tanto este repositorio de contexto como el proyecto en otro clonado también en tu página, tendrías clonado dos veces el mismo código. Ujú, ujú. Es una cosa a tener en cuenta que es un poco delicada de, oye, acordarme de que no es lo mismo, a lo mejor el proyecto en el que yo he estado trabajando, que es solo el proyecto ese, o si tengo abierto todo el repo, que es otro proyecto en otro directorio diferente. Vale. Y este repo de submódulos sí que está subido también a GitHub. O podría ser algo que definiésemos simplemente en local, que no existiese, pero tenerlo como solución temporal en mi máquina para poder trabajar y hacer esas consultas sobre el código, se me ocurre, ¿no? Nosotros hemos optado por subirlo, sobre todo por tenerlo ya configurado y preparado para las personas del equipo que lo necesiten y porque estamos mirando para añadir partes de documentación que no están implícitas en el código, de los motivos de este proyecto, por qué se hace, las features que queremos hacer, como añadirle un poco más de contexto Ujú. a través de documentación escrita, explicar eso, cuál es el roadmap, qué es lo que estamos haciendo, los puntos que son importantes, la arquitectura que intentamos, que seguimos, si es DDD, si es hexagonal, todas estas decisiones de equipo las estamos metiendo en este repositorio de contexto, este Context Hub, para que la IA también tenga un poco más noción de cómo trabajamos, cómo nos gusta hacer el código, es la arquitectura que hemos optado, la convención de los commits y este tipo de acuerdos más mecánicos de equipo para Claro. que cuando nos ayude a trabajar, pues nos ayude a trabajar en la misma línea que nosotros estamos trabajando. Claro, porque lo que consigues de esa forma, si te estoy entendiendo bien, es que los acuerdos de equipo sean transversales a cada uno de los módulos y que la IA trabaje como un compañero más teniendo todo Claro. ese contexto. Es decir, hemos definido los porqués y los cómo para que las respuestas, sí, sí, para que las respuestas que nos dé sigan en la línea de trabajo que hemos definido como equipo, ¿no? Es Mm, eso. exacto. Vale. Sí, y que muchas veces esos son como repos normalmente independientes y que para tener ese conocimiento aquí lo documentamos y también ya le sirve a la IA para entender cómo tiene que reproducir ciertos patrones. Porque hay veces que queremos desarrollar una nueva funcionalidad y sigue el mismo patrón desde la punta de un elemento que vamos a llamar frontal y hasta la persistencia. Entonces eso Ujú. nos ahorra mucha verbosidad a la hora de explicarle. Porque, ¿cuál es el problema? Que con la IA, que lo que no le digamos se lo va a inventar. Entonces, de esta manera le estamos quitando bastantes huecos a rellenar a la IA. O sea, nos da más rendimiento a la hora de funcionar, a la hora de trabajar. Mm. Claro, es ese punto donde siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Lo que no está definido es como un compañero de equipo que no tiene el contexto, entonces la tendencia es, bueno, voy a hacer lo que pueda. Y ahí es cuando empezamos con los puntos de la IA o Copilot en este caso no está funcionando como queremos, lo que me sugiere no va acorde, sino
claro, no va acorde porque no se lo has dicho, no tiene un punto de referencia de donde poder tirar del hilo e ir al punto que como developer sí tienes claro por dónde deberías de ir, porque has tenido ese contexto previo, bien en conversaciones, en videollamadas, acuerdos de equipo que al final no están reflejados en ningún lado, ¿no? Exacto, exacto, justamente es eso. Vale. Pues me Mm. parece súper interesante y una buena forma de dar contexto, sobre todo en proyectos que son tan modulares o que te empiezas a plantear que el código ha crecido bastante el monolito y tienes que empezar a separarlo, es un buen punto de partida, de decir, hacia dónde movemos todo ese conocimiento transversal, ¿no? Pues podemos partirlo en módulos, dividirlo en repos, pero seguimos teniendo un punto central de conversación donde está todo el contexto de lo que hemos ido trabajando y tiene una visión más global que a lo mejor las personas o los equipos que también se han ido separando y tienen una visión más local de cada uno de los proyectos para entender los porqués, los por qué no, las guías Claro. de estilo, por qué se han tomado las decisiones. Es un punto de contexto y de sabiduría, que parece que al final es quien va a tener mucho más histórico y contexto del proyecto a lo largo del tiempo. Sí, también algo que nos ha resultado bastante útil y que nos ha ayudado es, nos ayuda a cometer menos errores de los errores típicos cuando no nos damos cuenta de algo. De, por ejemplo, en el backend llamas a una variable amount y en el frontend lo llamas income. Y no te das cuenta y hay un desfase en los nombres, porque eso, uno lo implementaste un día y otro, o en un momento y en otro momento y no te has dado cuenta. Pues aquí te va diciendo incluso, oye, cuando llamas a este endpoint, las variables se llaman de esta forma y aquí se llaman de esta otra. Sería interesante que se alineasen y así evitas también esta complejidad accidental que vamos creando. Mm. En esos casos, ¿cómo lo planteáis? ¿Hacéis unas consultas deliberadas al sistema cada X tiempo de, oye, revísame el código para ver que todo es heterogéneo? ¿O simplemente trabajando con él, él empieza a darse cuenta durante la integración que hay ciertos gaps? De momento son consultas puntuales. Vale. Eso, cada X días o una vez por semana le preguntamos, oye, haz una revisión, teniendo en cuenta que estamos siguiendo esta arquitectura, esta estructura de archivos, estos nombres, esto, tal, dame algunos, revísame el código y dime si hay algún punto de mejora o algo que cambiar Mm, concretamente. Que hay veces, como siempre, hay veces que patina y lo ves y la sugerencia que te dan no aplica. Y otras veces que sí te da sugerencias buenas, que aplican a lo mejor al 100% o no al 100%, pero bueno, eso te ayuda a revisar de vez en cuando y ayudará a mantener como homogéneo el desarrollo. mm. Sí, puede ser como ese ejercicio de refactor de revisar el código el día anterior durante los 10 primeros minutos del día o la primera media Ujú, hora, pero de una forma más intensiva, pero con un apoyo. No tienes que pararte tú a nivel individual o de pareja a analizar repo por repo, sino en un ámbito global lo va a hacer mucho más rápido y te va a encontrar cosas que son como eh, muy destacadas, ¿no? ujú. Ujú. Pues me parece súper interesante y una buena herramienta para mantener la calidad del código y sobre todo la salud del mismo. O sea, que los repos sigan sanos y cohesivos entre ellos. Sí. Y también está la parte de cuando entran esas nuevas personas, como tienen toda esta información, pueden hacer preguntas del estilo, oye, quiero saber cómo funciona, porque este repo está más enfocado al tema del login y tal, pero Ujú, le pregunta, oye, ¿cómo funciona esto? ¿no? Y como tiene el contexto de todo, te hace un desglose de todos los puntos de cómo se hace, ¿no? En el backend te dice, bueno, en el backend tienes un endpoint que es este, se hace una validación de credenciales de caso de uso, hay una generación de token en función del email, el username, y si todo es exitoso, pues te devuelve un 200. En el frontend, pues tienes esta página, se guarda el token en un local storage, hace la llamada post a esta ruta de aquí, que tiene que coincidir con esta de aquí, o sea, que está alineado, ah, y toda la cuestión, ¿no? Y ahí tiene un medio de protección. Entonces, toda esta información ha sido rápida y sencilla con Copilot, y una persona a lo mejor que nunca ha visto este repo y está introduciéndose le da una visión mucho más rápida y bastante completa que mm. puede acelerar un poco su introducción en el mismo. Claro, y esto ha sido todo, si no estoy entendiendo mal, simplemente lanzando la pregunta porque no hay documentación del propio proyecto, sino que él ha sido capaz de inferir
o sea, entender en la parte del frontend, que es un login, cómo se hace la petición al backend y cómo responde. O sea que Exacto. si eso ha sido así, ¿realmente le veis sentido a los manuales que se hacían antes de documentación de, oye, te vamos a explicar punto por punto cómo es el flujo, cómo es el diagrama, cómo va el login? O sea que al final las propias personas cuando íbamos a leer esa documentación ni siquiera sabíamos por dónde tirar o si lo que nos íbamos a encontrar en esa documentación nos iba a guiar. Aquí al poder hacer preguntas tan, o sea, es verdad que en este caso es un cómo funciona, pero vas de lo más genérico a lo más concreto. A lo mejor ya teniendo esta respuesta, puedes indagar más en detalle y seguir concatenando esa conversación, ¿no? O sea, para mí, viendo esto, la sensación es que aquellos manuales de documentación ya no son necesarios. O sea, esto te genera o sea, un punto de conocimiento y una interfaz mucho más amigable a la hora de entender cómo funcionan las cosas. Sí y no. O sea, aquí yo tengo mis sentimientos encontrados. O sea, es verdad que es mucho más amigable y para el desarrollador sobre todo es más fácil de usar, pero si hablamos en, perdón, si hablamos de conexión con terceros, de otras personas que usen nuestros servicios, o sea, sigue siendo necesaria toda esa parte de documentación, que al final es útil para ambas partes, tanto para alguien que llega nuevo, saber cómo se usa la aplicación y cuáles son los endpoints, por ejemplo, qué sentido tienen, cómo tal, cómo están conectados y qué utilidades pues cumplen. Sigue siendo útil documentación estática y que de alguna forma, como yo lo entiendo, esto nutre a esta IA y ahorra cómputo, porque al final si lo tienes ya documentado, no son tantos recursos que tienes que estar usando para generar estas preguntas. Si al final Mm, no lo veo como que sea un fin de la documentación estática y fija que conocemos, sino es una forma de, oye, he leído la documentación, he investigado, he indagado en todo cómo funciona, me quedan dudas, le pregunto estas dudas y me ayuda a resolverlas o a entenderlas de otra forma. A lo mejor me leo la documentación y es incomprensible por algún motivo, pues le puedo mm, preguntar, oye, esta parte no la comprendo, entre la documentación, el código que tienes, los test, esto, lo otro, ayúdame a entender esto mejor cómo funciona. Pero yo vale, no diría que es un se acabó documental estático. vale. Oye, a ver, Entonces, y que además, perdón, que además hay una serie de cosas que el código tampoco te lo va a decir. O sea, Copilot no te lo puede decir desde el código, que son decisiones que se han tomado y que eso en la documentación es lo que solo las personas van a poder plasmar y que nunca lo va a inferir la IA vía código. Porque va a decir, bueno, eso se hace de esta manera y la persona sí va a tener la duda de por qué se hizo de esa manera, ¿no? ujú. Y la documentación va a complementar y aparte de toda la parte del el cómo y el qué, va a nutrirse, como dice Cristian. Ujú, Vale, o sea que entonces esto no nos exime de tener la documentación de toda la vida. O sea, de hecho es recomendable tenerla porque va a mejorar la experiencia de búsqueda y de respuesta a esa información para Copilot en este caso, pero añade una posibilidad adicional que es el además de la información que ya tenemos, puedes ir a hacer preguntas más concretas que él mismo en base a esa información ya el código va a ser más certero a la hora de poder darnos una respuesta sobre la pregunta que estamos lanzando. ujú, exacto. Correcto. Ok, Eso. ok. No, pues me parece una herramienta súper potente en este caso y me lo voy a apuntar para los proyectos en los que estamos trabajando, que a día de hoy es un monolito bastante grande, aunque lo tenemos dividido en módulos como aquí, backend, frontend, pero además de bastantes servicios con responsabilidades distintas que son necesarios para el desempeño del proyecto, empezar a modularizarlo y separar esa responsabilidad y además generar esa documentación de proyectos tan grandes y tan complejos porque bueno, que al final cuando estás trabajando en un proyecto en concreto no necesitas el ámbito global, pero para definir soluciones más a alta escala necesitas conocer todos los actores y cómo se intercomunican entre ellos, así que me Ujú, lo apunto. Bueno, bueno, de nuevo, todavía no se terminó el vídeo. Bueno, es una continuación porque nos dimos cuenta que faltaba un par de cositas interesantes que se quedaron en el tintero. Así que nada, una de las primeras cosas pues es explicar qué era lo que es un módulo.
que lo digo un poquito por sentado. Al final son un mecanismo, una herramienta que nos ofrece Git para meter como dependencia otro repositorio de forma independiente, es decir, siguen viviendo de forma independiente, aunque en este nuevo repositorio pues lo tenga de dependencia. Esto pues funciona para muchas cosas. Yo lo descubrí para, para montar cursos, porque claro, había muchos repositorios que podían ser susceptibles de ser reutilizados, ejercicios, kata, y no tenía mucho sentido copiar y pegar y perder un poco esa capacidad de tener sincronizado todas las cosas, ¿no? Ya sea dependencias, etcétera, etcétera. Y también se puede utilizar cuando hace una librería interna, que es también un caso que ha ocurrido en Linux, que tenemos una librería y pues esto nos permite un poco poder instalarla, jugar con ella, utilizarla en otro proyecto de manera independiente, de manera que pues podemos trabajar con esto, ¿no? Además, esto, claro, como son independientes per se, cada uno tiene su Git repository. Es decir, cada uno va a su bola. Aunque aquí tengamos este contest hub, el frontend y el backend siguen siendo proyectos totalmente independientes y cualquier cambio que ocurra, pues podremos comitearlo de forma independiente. Esto es interesante porque una cosa que queríamos mostrar y se nos olvidó era pues que podemos hacer una edición de los dos proyectos. Digamos que queremos hacer una pequeña modificación que simplemente es cambiar el payload para la autentificación y bueno, tenemos que alinearnos backend y frontend para establecer el nuevo contrato. Entonces podemos coger esto, las dos carpetas, la de autentificación del backend, de ese contexto, y también podemos coger la del frontend, donde se gestiona esta cuestión. Bueno, creo que hace falta también este. Y entonces aquí pues podemos pedirle a la IA que nos haga ese cambio. Por ejemplo, queremos eliminar del payload en el proceso de login o autenticación la información full name. ¿Vale? Entonces, esto es lo interesante, que si lo ponemos en modo edit o incluso en modo agente para que sea más inteligente buscando toda esa información, pues va a empezar a hacer los cambios en los dos proyectos a la vez sobre el mismo concepto. Esto es bastante potente porque, digamos, tenemos que afrontar un nuevo desarrollo, una vertical o hacer una refactorización, adaptación de una vertical existente. Si tenemos esto en el mismo contexto, más ficheros que pudiesen existir de información de cómo se conectan, de documentación, pues la IA tiene bastante contexto para poder afrontarlo y lo va a hacer bastante preciso porque no va a tener que inventarse cómo se comunica con el frontend o cómo se comunica o cómo envía los datos del frontend. Entonces, como pueden ver, pues esto está haciendo bastante búsqueda de login, payload y full name. Encuentro varios ficheros relacionados en la parte del backend, como podemos ver, y del frontend. Ha encontrado todos los ficheros que están relacionados. Entonces, bueno, pues como ven, está haciendo un proceso bastante de investigación. Creo que ya ha hecho un cambio, bueno, está en proceso de ello. Pero esto es una de las cosas potentes de este concepto de Contest Hub que estamos explorando, que empieza esto a trabajar a repositorios que en principio son independientes pero están interconectados en una aplicación empresarial. Como ven aquí, bueno, en el Synapse Handler ya ha entendido nuestra petición, ha eliminado el full name, sigue mirando hacia abajo, ha eliminado el full name ahora mismo creo que está trabajando en el backend, sí, está trabajando en el backend, así que está haciendo un proceso interesante esta cuestión. Lo bueno es eso, que
nos da la posibilidad de ver un poco lo que va haciendo y nos permite pues interpretar si realmente está haciendo las cosas que tiene que hacer. Aquí también elimino aquí abajo, perfecto. Esto es un proceso que puede tardar un buen rato, pero aquí lo interesante es que tenemos el repositorio del Contest Hub y también tenemos aquí los dos repositorios de backend y frontend, que vamos a alargarlo un poquito por aquí, de backend y frontend, y como ven pues podemos listar los cambios y comitear de forma independiente y hacer push en los respectivos. Esto también es interesante porque podemos hacer pruebas desde la rama, por ejemplo, main de uno de estos contra una posible rama feature, para ver si van a seguir siendo compatibles en un cambio, etcétera, etcétera, sin tener que llegar hasta producción y hacer esa prueba final, ¿no? A veces, que por dada una circunstancia no puede ocurrir, ¿no? Lo interesante sería que no ocurriese eso. Pero bueno, es que esto es un mecanismo que nos da esa posibilidad. Y, y eso es lo interesante, que eso que podemos empezar a tirar en cambios transversales con esta herramienta. Así que, Pues muchísimas gracias por el aporte y nada, espero veros por aquí pronto y que nos sigáis contando más novedades sobre las herramientas de IA, sobre testing, DDD, BDD y en general buenas prácticas y código sostenible. Encantado de gracias estar por aquí. a todos. Muchísimas gracias, chicos. Nos vemos en la próxima. Hasta Chao, luego. chao. Hasta luego. Chao.